pasa en este duelo. Se aplicó prudente, ahí va Bruni. González. Hola amigos, gracias por estar acá una vez más en su programa Un Recuerdo Maravilloso. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, están acá conmigo y verdaderamente agradezco eso. Al igual que mi Fausto González Cibaja, el golero loco, el Lick, no sé cómo le pueden decir. González, ¿todo bien? Todo bien, Roy. Sí. De todas maneras, me dicen. Ya uno nada más escuche y vuelve, Vuelve a ver. vuelve ahí, a sí. ver, pero no, muy agradecido de estar aquí. Sí, bueno, vamos a hacer un recorrido por tu historia futbolística y académica y después remarcar ese recuerdo maravilloso, que supongo que hay varios, pero hay uno en el que vamos a reseñar. Sí, hay uno en particular que se concentra como en un espacio-tiempo, creo yo, como de año y medio, año y 8 meses, que fue, yo había dejado de jugar prácticamente un año después de estar en Heredia para terminar mi carrera, y el último cuatrimestre llegan de San Carlos, había metido 6 materias, había matriculado 6 materias, me dicen de San Carlos, ¿quiere jugar? Sí, pero todas estas condiciones para que me dijeran que no, y me dijeron que sí, entonces tuve que viajar ida y vuelta todos los días a San Carlos, fue durísimo. Durante 4 meses. Durante 4 meses me acostaba como 1 de la mañana y al otro día igual. Y bueno, al siguiente tiempo después estaba en San Carlos y el equipo descendió, pero al año siguiente venía del Mundial de Clubes de haber participado con Saprissa. Entonces eso me marcó mucho porque fue una etapa de mucho esfuerzo, de muchas contradicciones, porque cuando usted desciende con un equipo, usted se cuestiona si va a jugar o qué va a pasar, y de un momento a otro estaba yo en el equipo campeón nacional y fui a un Mundial de Clubes donde quedamos de terceros y fue toda una locura, fue un cambio tremendo y ese es un recuerdo que tengo. Sí, recuerdo maravilloso. ¿Será que la vida, bueno, normalmente premia? Porque usted deja de jugar un año para terminar la carrera académica, ¿verdad? Sí. Yo la tenía muy clara porque eso me pasó porque en leyes. En leyes, en ese momento en Heredia me dijeron, bueno, no lo vamos a contratar más, y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo no termino mi carrera y el día de mañana estoy en otro equipo y me dicen, no lo queremos contratar y tal vez yo con familia o con algo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, no, aquí es primero Fausto, vamos a terminar la carrera porque ya faltaba un año y después nos aseguramos, si volvemos a jugar, excelente, y si no me dedico a hacer lo que yo hacía. Bueno, tuve la suerte de volver a jugar y después me tocaron unos años lindísimos que disfruté enormemente. Sí. Bueno, pero entonces Fausto González es de Ciudad Quesada, es del centro de San Carlos. Sancaleño 100%. Sancaleño 100%, Sí. pero no debuta en San Carlos en primera división. No. Debuta con Cartaginés. Yo debuto con Cartago a los 17 años y 8 meses. ¿Quién lo debuta? Juan Luis Hernández Fuertes en un encuentro Cartago Uruguay de Coronado en el Pipí Lumaña. ¿Sí? Que aquella canchera así como un lado estaba más arriba y otro más abajo. Ahí Ahí está debuto. muy bonita, pero sí estaba hecha pedazos antes. Sí. ¿Y cómo quedaron? Ese día ganamos 3-1. 3-1. Fausto, ¿cómo llega a Cartago? De San Carlos, uno diría, mira, debutó en San Carlos, no, pero debuta en Cartago. Sí, es que en aquellos años en la selección nacional hacían visorías por todo el país. Entonces hacen las visorías por todo el país. Me dicen a mí que estoy ahí seleccionado para la visoría. Las entonces, divisiones menores, las selecciones menores. Ajá, en ese momento era la sub-17. Entonces nos envían a todos aquí a San José, entrenábamos en la cancha anexa del antiguo Estadio Nacional. Y ahí empezamos una eliminatoria como de 5 meses con 60 porteros. Había porteros de todo lado y ahí fuimos eliminándonos hasta que terminamos. Ya, y bueno, quedé 2 compañeros más y yo. Fuimos al Mundial Sub-17 y después del Mundial Sub-17 tenía un amigo que conocía a la gente de Cartago y me dice, ¿por qué no estás interesado en jugar en primera, en Cartago? Lo pensé y bueno, tomé la decisión, me fui y a raíz de eso es que llego a Cartago, debuto en Cartago, estoy un tiempo en Cartago y bueno, una etapa bonita. Sí, es que antes, bueno, se iba alrededor del país a seleccionar, a buscar jugadores para que integraran la selección nacional. No habían... no tenían equipo esos jugadores. Ahora se concentra mucho que los jugadores ya tienen un equipo y por lo general equipos de la meseta central. No, antes se iba a los lugares más largos de Costa Rica, recónditos de Costa Rica. Yo recuerdo que se había ido en algún momento a las bananeras allá para abajo de Paso Canoas,
San Carlos, iban a partes adentro de San Carlos, Monterrey de San Carlos, Guanacaste, Limón, teníamos compañeros de todo lado. Y ese mundial fue en Ecuador. Iba a ser en principio en Egipto, pero Egipto tuvo problemas a nivel social con su país, entonces lo tuvieron que trasladar a Ecuador. A nosotros nos tocó la sede en Cuenca y ahí estuvimos ahí en la fase inicial. Y después, entonces, a raíz de ese mundial, va a Cartago y ya juega en Cartago. Después, ¿cuánto tiempo hace en Cartago? En Cartago. ¿Tenías que 17 años? Sí, 17. Más o menos en Cartago estoy 2 años. Después ahí tuvimos un problema porque en algún momento Eric se había lesionado aquí en Saprissa. Eric Lonis. Eric Lonis, sí. Entonces iban a intentar traerme a mí aquí a Saprissa en esos años. Yo hablé con el técnico y cuando hablé con el técnico en ese momento, el técnico se molestó. ¿Quién era? José Matera. José Matera. Se molestó y de una vez me sacó prácticamente lo del limpió, equipo. lo peló como un ajo. Exactamente. A mí no me gustó, por supuesto, y en algún momento tomé la decisión y yo me voy de aquí, si las cosas son así. Y estuve como 4 meses sin jugar. De hecho, en aquellos años me habían cobrado a mí como jugador los derechos de formación y yo tuve que pagarlos de bolsa mía, de mi plata. Eso fue una cosa que yo nunca entendí, pero lo tuve que hacer para volver a poder jugar. Y entonces de ahí llego a Heredia, porque en aquel momento yo me asesoraba con Elías Soleil, lo recuerdo, y Elías por ahí hizo algún contacto, y entonces yo llegué a Heredia en la época de don Isaac Sasso, que tengo un tremendo recuerdo de don Isaac, por una tremenda persona también, y lo pasé muy bien, llegué con Lester. Lester Morgan. Sí, siempre tuve la particularidad que en los equipos que estaba el portero de selección, porque en Cartago estaba Hermidio Barrantes, en Heredia estuve con Lester, después en San Carlos, cuando estuve en San Carlos en algún momento llamaron al portero ahí a la selección y cuando llegué a Saprissa, por supuesto que estaba el portero de la selección. Entonces fue muy particular. Sí, entonces jugaste en 3 equipos de los grandes. En 3 de los grandes. Vas a Heredia y después vas a San Carlos. A San Carlos. Sí, ahí era cuando ya estaba terminando la carrera, sí. Y habías dejado de jugar y te invitan a jugar a San Carlos. Sí, me invitan a jugar a San Carlos, en San Carlos llego y bueno, yo había dicho mis condiciones porque tenía que terminar en el último cuatrimestre, ya no tenía vuelta atrás y también recuerdo que en ese momento al técnico, que fue un técnico que estuvo aquí, Daniel Casas, no le gustó eso porque a mí me había llegado en ese momento la junta directiva, porque el presidente de San Carlos es un pueblo pequeño, todos nos conocemos. El presidente de San Carlos era conocido de mis papás, bueno, y por toda mi trayectoria también en el fútbol. Entonces decidieron llevarme. El técnico no le pareció eso. Y claro, que me llevaran. Y tras de eso yo había dicho que no podía entrenar, por ejemplo, en las tardes porque tenía que salir para San José. Entonces, por supuesto que enfrenté una etapa dura, pero son cosas. Pero sí jugaba. Sí jugaba. A ver, me lanzaba, como decimos los futbolistas, me lanzaba en unos atunes a veces. Me tiraba partidos feos para ver. Entonces, pero bueno, yo siempre respondí. Y reaccionaba, entonces ahí tenía que... No pudo como quitarme tan fácil. Sí. Después... Ya después tuvimos a otros técnicos ahí. Llegó un momento Odir. Ahí, y ya al final estuvimos con un español, que en paz descanse. Vecinos. Vecinos, sí. ¿Ah, sí? Ajá, estuvimos con Vecinos. Y bueno, ahí fue cuando el equipo ya descendió y pasé a Saprissa. Sí, increíble. Bueno, el recuerdo maravilloso del que hablabas al principio es ese, prácticamente. Entonces, vas a San Carlos, estás terminando la carrera, tienes que viajar prácticamente todos los días para no dejar de estudiar. Y desciende el equipo, cualquiera diría que es algo malo. Desciende el equipo, estás pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero resulta que te contrata el Saprissa. Vas al Mundial de Clubes. Voy al Mundial de Clubes, enfrento la exigencia que era estar en Saprissa. Lindísimo llegar a este estadio, ver la afición y la gente gritando y ese ambiente que se vive para un clásico. Sí, totalmente lo viviste. Pero también nos brincamos la etapa, vas al Mundial de Ecuador. Ajá, después voy al Mundial Juvenil, que es en Malasia, con la selección sub-20. Sub-20. ¿Quiénes estaban ahí? En Ecuador, ¿quiénes eran los porteros? Los porteros estaba bueno, mi persona, Rodolfo Álvarez, y había un muchacho de Punta Arenas. Ajá, Bobby Álvarez, que Dios goce. Exactamente, Luis Ángel Díaz. Y después ya en Malasia. En Malasia volvió a ir
Bobby, estaba yo y estuvo Pablo Camacho también. Ah, un Pablito tiempo. Camacho. También ahí, que bueno, ahora ya está mucho tiempo en Santos, estuvimos ahí. Ajá, Y después pasamos a la selección sub-23, ajá. pero antes de eso también habíamos jugado Juegos Panamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Centroamericanos también, la eliminatoria, toda ¿Y la cuántos eliminatoria partidos sub-23. jugaste entonces a nivel de selección juvenil? Yo- Eso es lo que... Yo cuando yo llegué ya a los 20 años, yo tenía casi 77 partidos Hijo de internacionales, porque coincidió que nosotros tuvimos una época donde la selección salió mucho. Ujú. Fuimos a torneos en México, fuimos a torneos en Centroamérica, fuimos a Sudamérica a jugar mucho. Incluso recuerdo un partido que hicimos antes era un partido eliminatorio Ecuador-Brasil en el Monumental de Guayaquil, 95,000 personas y jugamos antes contra la selección de Ecuador de la categoría. Entonces esas son cosas que lo iban marcando a uno y que por supuesto cuando yo llegué a jugar aquí ya a Saprissa con un estadio lleno ya yo estaba acostumbrado. Ese iba a asustar, nada, ya estaba, ya había quemado etapas. Sí. Por eso, cada vez que puedo, Fausto, ese es el mensaje que uno envía tanto a la gente como a la organización. O sea, a veces se le exige a los jugadores jóvenes, no, es que ya no hay como antes y no salen, ya no estamos yendo a los mundiales, pero ustedes iban. ¿Por qué? Porque tenían una base Claro. mínimo, ¿verdad? De respaldo que ya después, cuando llegaban a la primera división, bueno, tenían una caparazón enorme para poder Claro, desarrollarse. yo recuerdo que cuando yo debuté con 17 años y 8 meses, claro que uno está... Siendo portero, es que eso hay que Sí. recalcarlo, Fausto, porque sí, es cierto, o sea, perdona que te atraviese el caballo ahí. A ver, yo debuté a los 17 años y muchos jugadores de campo debutaron a los 17, pero es distinto Sí, el portero, es es distinto. muy distinto. Sí, es diferente. Y no es que uno no esté con esas ansias, pero ya ese temor, ese susto, ya había pasado porque habíamos jugado un montón de partidos eliminatorios que definían, que tenían un montón de cosas alrededor, entonces ya se llegaba a un partido, sí, con las ansias, con las ganas, por ahí un poquito tal vez de temor, pero nervios, era muy poco en realidad. Seguramente eso lo vio el señor Juan Luis Hernández Fuertes para tomar la decisión, ¿no? Posiblemente. Está preparado, no es un guerrazo. Y aparte uno tenía unos jugadores, unos compañeros que tenían un colmillo y entonces le enseñaban a uno y lo ayudaban. Yo recuerdo que tenía a Miguel Davis, yo debuté con Miguel Davis atrás y era un gusto verlo jugar. Y Sí. Un saludo a Miguel allá, el guapileño. era muy bueno. Sí, Tuve sí. muy compañeros muy buenos, Geraldo da Silva, Percy Valpigo, o sea, gente de buen colmillo, de todo, Que lo guiaban. Tapó González, el golero de Saprissa. La serie está puesta arriba para Nacional. La cafeína aumenta tu rendimiento durante el ejercicio. Disminuye la fatiga, acelera el metabolismo y favorece la quema de grasa. Además, la remolacha te ayuda a tener mayor eficiencia y resistencia muscular. Café Energy, el café de los deportistas, en sus dos presentaciones, café 100% puro y café con remolacha. Todo en tecnología, teclados, mouse, parlantes, cables de video, sonido y datos, discos duros, impresoras Epson, tintas, toner, computadoras de escritorio, laptops y mucho más. Visítenos en Heredia 200 metros oeste y 75 metros sur de la Cruz Roja. Teléfono 2261-6355 y seguinos como @suministro Justin Heredia.